Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos proteja de todo mal, que nos proteja del mal que existe en nuestros propios egos, y que nos proteja de hacerle mal o perjudicar a otras personas. Atestiguo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Y atestiguo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero, el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien siga su sunna, su enseñanza, se salva. Y quien le dé la espalda a Muhammad sallallahu alaihi wasallam se condena a sí mismo. Hermanos y hermanas, vamos a hablar en nuestra jutba de hoy sobre la hipocresía, sobre cualidades que tiene el hipócrita y cómo estas cualidades pueden estar en nosotros. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: quien posea 4 características será un completo hipócrita. Y quien tenga una de esas características tendrá una característica de la hipocresía hasta que la deje. Cuando habla, miente. Cuando celebra un pacto, lo rompe. Si promete algo, no cumple. Y cuando discute, presenta argumentos falsos. Y en otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam añade otra característica y dice: los signos del hipócrita son 3. Cuando habla, miente. Cuando promete, no cumple. Y si se le confía algo, se le da algo, traiciona la confianza. Es decir, no lo devuelve. El profeta sallallahu alaihi wasallam menciona aquí 5 características. Y la hipocresía, cuando hablamos de la hipocresía, los sabios la han dividido en 2, la han clasificado en 2. El nifaq al-akbar, o la hipocresía mayor o completa, que es aquella persona que dice ser musulmana, que dice creer en Allah, creer en los ángeles, en los libros, en los profetas, en la vida del más allá y la predestinación, pero en realidad adentro de sí no cree nada de eso. Se hace pasar por musulmán por algún beneficio mundanal. Eso es el nifaq al-akbar. Y Allah Azza wa Jal menciona a ese grupo de personas en el Sagrado Corán. Dice: entre las personas hay hipócritas que dicen creemos en Allah y en el día de la resurrección, pero no son creyentes. Pretenden engañar a Allah y también a los creyentes, pero sin advertirlos, solo se engañan a sí mismos. Sus corazones tienen una enfermedad y por su actitud Allah agrava aún más la enfermedad de la hipocresía. Sufrirán un doloroso castigo por haber mentido en el más allá. Cuando se les dice: no siembren la corrupción en la tierra, ellos responden: pero si somos nosotros los que hacemos el bien y llevamos la paz, ¿acaso no son ellos los que siembran la corrupción? Sí, pero no se dan cuenta. Cuando se les dice crean como cree la gente, dice: ¿es que vamos a creer como lo hacen los tontos? ¿Pero acaso no son ellos los tontos? Sí, pero no lo saben. Cuando se encuentran con los creyentes dicen: somos creyentes, creemos. Pero cuando están a solas con sus amigos dicen: estamos con ustedes, solo nos estábamos burlando de ellos. Estos versículos del Sagrado Corán que están en Surat al-Baqarah, el principio de Surat al-Baqarah, habla sobre aquellos que se hacen pasar, pretenden ser musulmanes por algún objetivo mundano, algún beneficio, pero en realidad no son creyentes. Hay una diferencia entre lo que dicen, pronuncian sus lenguas y lo que esconden dentro del corazón. Pero hoy no vamos a hablar de ellos. Hoy vamos a hablar de características que tiene el hipócrita
pero que el musulmán, el creyente, puede tener en sí mismo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos advierte, y el primer hadiz que leí es muy severo. El profeta dice: quien tenga estas 4 características es un completo hipócrita. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam no está diciendo que es una persona que esconde el kufr, la incredulidad, sino que está diciendo que está tan invadido de las cualidades, características del hipócrita, que es como si fuera un hipócrita completamente. La segunda clase de hipocresía es la hipocresía menor, al-nifaq al-asghar, que es cuando una persona que es musulmana tiene características, actitudes, comportamientos que corresponden al hipócrita, pero no corresponde nunca que se comporte de esa manera quien dice creer en Allah y seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad mencionó en estos 2 hadices, que la paz y las bendiciones sean con él, 5 características. La primera es la mentira. Dice: cuando habla, miente. El creyente, el musulmán, no miente. Y de las peores formas de mentira es mentir sobre Allah y mentir sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego mentir a la gente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: es una gran traición decirle una mentira a un hermano musulmán cuando él cree que lo que le estás diciendo es verdad. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo describe como una gran traición. Y la peor forma de mentir es mentir sobre Allah. Como decir tal cosa es halal, es permitido, o tal cosa es haram, sin tener certeza de que eso es así en el Corán y en la Sunna. Cuando uno dice halal, está diciendo que a los ojos de Allah y por el veredicto de Allah eso es lícito de hacer, y que la persona no debería tener ningún remordimiento de hacerlo. Solamente quien tenga el conocimiento del Corán y de la Sunna y esté certero de eso puede decir esto es lícito o ilícito a los ojos de Allah, porque si no está mintiendo sobre el veredicto de Allah sobre las cosas. Y luego viene mentir sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Muhammad dijo: mentir sobre mí no es como mentir sobre cualquiera de las otras personas. Quien mienta sobre mí a sabiendas, que se prepare, porque tendrá un lugar en el infierno. Porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam no habla por su pasión, por lo que él cree, sino que lo que Muhammad dice es revelación. Y cuando decimos esto es halal porque el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith dijo esto y aquello, tenemos que estar completamente seguros que ese es un hadith dicho por el profeta, que está correctamente traducido si lo decimos en otro idioma, y que sea un hadith auténtico. Quien no tenga certeza de esto es mejor que calle. Y luego está mentirle a la gente, mentirle a tu prójimo. Y no importa aquí si es musulmán o no es musulmán a quien uno está hablando. Mentir en sí mismo es una cualidad que está prohibida. Quien crea lo que le estamos diciendo, si lo que le estamos diciendo es mentira, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo describió como una gran traición. Y dijo en un hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam: el musulmán no miente, el creyente no miente. La segunda de las características que son de los hipócritas, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: si promete algo, no cumple. ¿Y cuánto está esa característica hoy en nosotros? ¿Cuántas personas dicen voy a estar ahí a las 5 y a las 5 no vienen? Y esto puede tener 3 escenarios. El primer escenario es que un musulmán diga voy a estar ahí a las 5 inshallah, y adentro de su corazón sabe que no va a ir. Y esta es la peor, porque está utilizando el nombre de Allah para mentir. La segunda es que prometa hacer algo y en el momento tiene la intención de hacerlo, pero luego sin excusa no se presenta y no cumple. Y la última, en la cual no tiene pecado, es que cuando lo prometió tenía la intención de cumplir, y en el momento que le tocaba cumplir tenía la intención de cumplir,
pero se presentó algo ajeno a su voluntad y por eso no pudo cumplir con lo que había prometido. En ese caso es, este tercer escenario, el único que no implica pecado. Y podemos mencionar de esto cuando la gente se compromete en un horario a ir a un lugar. Es una cualidad del hipócrita comprometerse a ir a un lugar, a un horario, y no cumplir. Cuando uno se compromete, debe cumplir. Y si no puede, debe avisar a la persona con la que se comprometió para no dejarla esperando. Porque en caso contrario está actuando no como un creyente, como un musulmán, sino como un hipócrita. La tercera característica que mencionó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que no corresponde al musulmán y al creyente, sino que corresponde al hipócrita, es discutir con argumentos falsos. Wa idha hasama fajar. Y esto es cuando sabe que está equivocado. Sabe que lo que está diciendo no es la verdad, pero utiliza todos sus argumentos, todo su poder, todas las herramientas que tiene a la mano para hacer parecer lo falso verdadero. Y esto incluye cuando uno está equivocado y ha cometido una falta y contrata al mejor abogado para que lo haga parecer inocente. ¿Esa es una actitud del musulmán? No. Allah Azza wa Jal nos dice: den testimonio con la verdad, aunque sea en contra de ustedes mismos. Quien ha cometido una falta debe pagar por la falta que ha cometido y compensar a las personas a las que ha lastimado. Pero contratar el mejor abogado para escaparse de su responsabilidad no es característica del musulmán. El musulmán enfrenta los errores que ha cometido y trata de compensar y de componer la situación. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los compañeros del profeta solían ir al profeta cuando tenían discusiones o argumentos entre ellos. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando ustedes pidan mi veredicto y vengan a mí cada uno con su argumento, puede ser que uno de los dos sea más elocuente que el otro. Y yo juzgo por lo que escucho decir a cada uno de ustedes. Si le doy a alguien, es decir, juzgo en favor de alguien lo que no se merece, que no lo tome, porque es un pedazo del infierno para él. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos estaba hablando a todos y decía que él mismo, y él era profeta sallallahu alaihi wasallam, y luego de él todos los jueces juzgan por aquello que escuchan los argumentos de las personas. Y que puede ser que una de las dos personas al presentar sus argumentos sea más elocuente, hable mejor, tenga más influencia, sepa hablar mejor. Dice, si utiliza esas herramientas para agarrar algo que no tiene derecho, que lo deje, porque es un pedazo del infierno para él. Y en otro hadith el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: quien discuta en favor de algo que sabe que es falso, estará bajo la ira de Allah hasta que deje esa actitud. Así de claro es el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esa es no la actitud de un musulmán, del creyente, sino la actitud y el comportamiento de un hipócrita. La cuarta característica que habla el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es no observar lo pactado. No observar lo pactado. Cuando se toma un compromiso, cuando se firma un contrato, y los contratos en el Islam tienen tanta validez, el contrato de palabra como el contrato que se firma. En nuestra sociedad actual no, pero nosotros, que nos rige la ley de Allah, cuando uno se compromete y da un apretón de manos y dice: esto es el compromiso entre tú y yo, el pacto entre tú y yo, así es válido,
ante Allah. Y así tiene que cumplirlo el musulmán, esté firmado o no esté firmado. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, el hipócrita, al revés del creyente y del musulmán, cuando se compromete y firma un pacto, no cumple. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en un hadiz que una de las formas de incumplir estos compromisos, estos pactos, es cuando se contrata a un empleado, a una persona para que realice una función, un trabajo, y cuando realiza ese trabajo no le paga. El profeta dijo, Allah va a abogar, va a ser el abogado de esa persona el día del juicio. ¿Y quién quiere encontrarse en esa situación? El día del juicio habiendo faltado a un pacto y que el abogado de la otra parte sea Allah Azza wa Jalla. ¿Alguna posibilidad de ganar? No, no la hay. Entonces el musulmán cuando se compromete a algo, cuando pacta algo, el musulmán cumple. Allah Azza wa Jalla dice en el Sagrado Corán, cumplan con sus compromisos, porque se les va a preguntar por ellos el día del juicio final. Y dice en otro versículo, quienes cambiaron el compromiso que tomaron con Allah por un vil precio y faltaron a sus juramentos, no tendrán ninguna recompensa el día del juicio final. Y la última de las características que menciona el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que no puede tener el musulmán es traicionar lo que se confía en él. Y esto también, cuánto y cuán terrible es en nuestros días. Viene una persona y te pide un libro y se lo prestas y la persona no lo devuelve más. Y te dice, tal día te lo voy a devolver. Y ese día no solamente no lo devuelve, que ni siquiera manda un mensaje o llama para avisar que no lo va a devolver. O una persona le da un dinero y le dice, por favor, hacelo llegar a tal persona. Y la persona se compromete a hacerlo. Y cuando llega el momento en el que tiene que cumplir, no cumple, no lo da, no lo entrega. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, esa no es la actitud ni el comportamiento de un musulmán, un creyente, sino que ese es el comportamiento de un munafiq, de un hipócrita. Los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eran muy conscientes de la actitud que debía tener el musulmán. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba con estos hadices, con estas actitudes, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam temblaban y se esforzaban en el mejor de sus ejemplos en cumplir con la actitud y el comportamiento que debe tener el musulmán y de apartarse de cualquiera de estas características que corresponden al hipócrita. Y temían ellos, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ellos temían ser hipócritas. Y ese temor también lo debemos heredar y imitar nosotros en ellos. Porque la hipocresía, se siente a salvo de ella el hipócrita. Pero el creyente se está juzgando a sí mismo todo el tiempo, evaluando a sí mismo todo el tiempo. ¿Estaré comportándome correctamente o estaré siendo como un hipócrita? Entonces, cada uno de nosotros analícese adelante, dentro de sí mismo. ¿Te sientes a salvo de toda la hipocresía y dices, yo no tengo nada de todo esto que acaban de mencionar? Solamente se siente a salvo de la hipocresía el hipócrita. Y quien sepa y se dé cuenta que tiene cosas que cambiar es quien es realmente creyente y buen musulmán. Y les voy a contar, para terminar esta jutba, porque cada uno de estos puntos podríamos desarrollar una jutba completa. Pero les voy a narrar un hadiz, una situación que sucedió entre dos de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Había uno de los sahabas que se llamaba Handala. Y este Handala se encuentra, radiyallahu anhu, con Abu Bakr as-Siddiq. Y cuando se encuentra con él, y todos sabemos lo que inspiraba la personalidad de Abu Bakr as-Siddiq, la sensibilidad, la sinceridad. Cuando lo ve a Abu Bakr, Handala se pone a llorar. Y Abu Bakr le dice, Handala, ¿qué te pasa? Y Handala le dice, me siento un hipócrita.
Siento que cuando estoy con el profeta y escucho que él nos habla de la vida del más allá, del paraíso, del infierno, es como si los estuviera viendo. Pero cuando me voy a estar con mi esposa, con mis hijos, en mis obligaciones, mi trabajo, me olvido. Y Abu Bakr le dice, por Allah que a mí me pasa lo mismo. Me siento hipócrita de la misma manera que tú te sientes hipócrita. Vamos a comentarle esto al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y se fueron los dos. Y Hándala le cuenta al profeta sallallahu alaihi wasallam su sentimiento de que se siente un hipócrita porque cuando está con él tiene el recuerdo de Allah constante, como si estuviera viendo el paraíso y el infierno, pero cuando se va a sus obligaciones, a estar con sus hijos, con su esposa, eso se le va. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, no, Hándala, no me refiero a eso cuando hablo de los hipócritas, sino que una hora para tener el recuerdo de Allah profundo en el corazón y una hora para tus obligaciones. Es decir, un momento y un momento. Hay tiempo para leer el Corán, para sentir la presencia de Allah, para ver el paraíso, para ver el infierno, para sentir la presencia del más allá. Pero también hay una hora para ocuparse, un momento para ocuparse de los asuntos mundanos. No debe sentirse culpable, hipócrita el musulmán si tiene momentos y momentos. Debería cuestionarse si, como digo, va a dormirse por la noche y no ha tenido ningún momento en el que ha estado conectado con Allah, no ha tenido un solo momento en el que ha estado consciente en su salat, no tiene ningún momento del día en el que ha pensado en el paraíso y el infierno. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda beneficiarnos de este conocimiento e implementarlo en nuestras vidas como nos guió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y los invito, hermanos y hermanas, que pidan paz y bendiciones por el profeta Muhammad, tal como Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: oh creyentes, ciertamente Allah y los ángeles bendicen al profeta Muhammad. Oh creyentes, pidan paz y bendiciones ustedes.